Hola, ¿qué tal, hermanos? Feliz sábado. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Estoy contento de poder estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, que podamos estar reunidos, aunque sea por medio de una cámara. Yo sé que algunos hemos estado pasando por momentos difíciles últimamente. Sé que algunos han tenido problemas de salud y diferentes situaciones, pero a mí me encanta el sábado, porque el sábado podemos recordar que Cristo viene pronto. Podemos recordar que este mundo es temporal, donde pronto todas estas cosas habrán pasado. Y eso me da ánimo cada semana el poder ver la fe de los hermanos, el ver en esa pantallita cuando se están reuniendo, cuántos se están juntando ahí, y saber que a través del mundo, a través de diferentes pantallas, muchas personas se están reuniendo también. Me da gusto saber eso, darme cuenta de eso. Por eso digo que bendito sea el Señor por estas reuniones. Hermanos, hemos estado pasando por situaciones difíciles por todo el mundo. Yo sé que cada vez más se ha venido haciendo más frecuente este asunto de los eventos naturales que ocurren en el mundo. Pero juntamente con esto hemos venido aprendiendo a prepararnos para pasar por estas situaciones. Cada vez más vemos más terremotos, vemos más inundaciones, vemos más climas extremos, vemos sequías, incendios grandísimos, vemos de todo. Y hemos venido aprendiendo a prepararnos para cada una de estas situaciones. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston, estamos muy adaptados ya a las inundaciones y a los huracanes y sabemos cómo prepararnos cuando algo así va a ocurrir. Y con este asunto de la pandemia, yo recuerdo que empecé a seguir la noticia desde que apenas comenzaba en China. Me llamó mucho la atención y recuerdo que le dije a mi esposa, le dije, sabes, hay una enfermedad comenzando en China y se puede venir para acá, se puede convertir en una pandemia. Y después empezaron a aparecer algunos casos por aquí y le dije, nos tenemos que preparar pronto, porque una vez que el gobierno dé la orden de cerrar las escuelas, esto se va a descontrolar. La gente va a entrar en pánico y así que debemos prepararnos con tiempo. Y mi esposa fue a comprar algunas cosas para tener de reserva. Y así fue, cuando dieron la orden de cerrar las escuelas, la gente corrió a las tiendas y arrasaron con todo. Y cuando digo con todo, me refiero a todo, incluyendo el papel para el baño. Sabemos todos cómo ocurrió eso. Pero en cada una de las situaciones somos avisados que algo va a pasar y esto nos da un tiempo para prepararnos. Ahora, hermanos, hay un evento todavía más grande y más importante que un terremoto, que un huracán, que una inundación. Hay un evento que está por pasar muy pronto y este evento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo me preparo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando le he preguntado a algunas personas cómo se preparan para la venida de Jesús, me han dicho diferentes cosas, como por ejemplo que siendo mejor persona, que creciendo espiritualmente, ayudando a los demás, ayudando con dinero en una fundación, siendo buen vecino, amando al prójimo o participando en la iglesia con algún cargo. Y todo esto está bien, pero hermanos, hay algo que es más importante que todo esto. Porque todo esto es de hacer cosas buenas por el prójimo, es un mandato de Dios. Servir en una iglesia es un mandato de Dios, pero esto es obedecer lo que Dios nos dice. Pero una cosa es obedecer lo que tu Señor te dice y otra cosa es ser amigo de tu Señor. Mira, compara este ejemplo con tu trabajo. Tú haces lo que tu patrón te dice, pero eres amigo de tu patrón. Es así en la iglesia. Una cosa es servir en la iglesia, ser diácono, ser diaconisa, ser maestros de la Biblia, lo que sea. Pero lo más importante es que lleguemos a ser amigos de Dios. De esto trata nuestro tema esta mañana. Lo puse a manera de pregunta. ¿Puedo ser amigo de Dios? Quiero que reflexionemos sobre esto porque podemos caer en dos situaciones. Podemos decir, uy, yo soy una grandiosa persona, soy muy interesante, soy tan inteligente, tan recto, que hasta Dios quiere ser mi amigo.
O podemos caer en el otro extremo, donde podemos pensar, yo no valgo nada, Dios no me quiere, ya se ha olvidado de mí, no se interesa por mí, mira todo lo que me ha pasado, Dios se olvidó de mí. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Puedo ser amigo de Dios? Para comenzar, quiero que vayamos a nuestra lectura bíblica que se encuentra en Santiago 2:23. Si lo pueden buscar ahí desde sus Biblias. Y antes de leer la lectura bíblica, quiero invitarlos a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, esta mañana nos hemos reunido a través de las pantallas, Señor, pero sabemos que tú estás ahí, sabemos que eres omnipresente, Señor. Gracias por eso, porque sabemos que aunque no estamos físicamente en una iglesia, tu Espíritu Santo está con nosotros. Te pedimos que toques nuestro corazón, Señor, a través de tu mensaje de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, nuestra lectura bíblica, Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a ver una parte de la historia de Abraham que nos dice por qué Abraham era amigo de Dios. Para comenzar, quiero invitarte a ver este video. What if God told me to do something I did not understand? Taking Isaac to Moriah. We'll sacrifice to the Lord. Father, why do we sacrifice? We sacrifice out of obedience. It's how we worship. My God! Have mercy, oh God! The fire and wood is here. Where is the lamb for the burnt offering? The Lord will provide himself a lamb. Nothing is impossible with God. Hermanos, cuando yo veo un video como este, cuando leo en la Biblia esta parte de la historia de Abraham, me pregunto, yo sé que ustedes también se han preguntado, ¿qué clase de persona era Abraham? ¿Qué clase de ser humano era este? Que era capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de obedecer a Dios. ¿Quieres que te diga qué clase de persona era? Era una persona a la que Dios puede llamar amigo. Y también me he hecho la pregunta, ¿por qué si era amigo de Dios tenía que pasar por esta situación tan difícil? La respuesta se encuentra en Génesis 22, del 1 al 2, que nos dice que pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Por qué estaba pasando por esta situación? Porque estaba siendo puesto a prueba. Le dijo a Abraham, Abraham responde, aquí estoy, Señor. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dice que Abraham se levantó de madrugada y se fue. Continúa la historia ahí. Este hombre, hermanos,
era amigo de Dios a tal grado que mira cómo Dios lo involucraba en sus planes. Antes de seguir, quiero recalcar algo. Aquí hay una lección en esto que acabamos de leer, donde dice, toma a tu hijo al que tanto amas y ve a la región de Moría. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pide que entregue en sacrificio al hijo que tanto ama? Sabemos que su hijo había sido una bendición, algo que él estaba esperando por mucho tiempo. Fue una gran bendición. Dios quería enseñarle a Abraham, hermanos, que no debía de amar más a sus bendiciones que al dador de las bendiciones. Y esa es una lección para nosotros también muy grande, porque no podemos amar nuestras bendiciones. No sé cuál sea la bendición que tú tengas o la bendición que más ames, tal vez tu trabajo, tus logros, tu título, tu familia, tus hijos. Todo esto son bendiciones de Dios, pero nosotros no podemos amar solamente las bendiciones. Nosotros tenemos que amar más al dador de las bendiciones, que es nuestro Dios. Abraham estaba aprendiendo eso. Vamos a leer en Génesis 18:16, donde nos enseña cómo Dios tomaba en cuenta a Abraham en todo lo que él hacía. Génesis 18:16, vamos a leerlo de la Biblia. Dice, estamos leyendo en el contexto donde Dios estaba por castigar la ciudad de Sodoma, la destrucción de Sodoma, y aquí es donde estamos leyendo en esa parte de la historia. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y entonces fíjate lo que había en la mente de Jehová. Jehová se hacía esta pregunta, decía, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Le encubriré eso a Abraham?, se preguntaba el Señor. Dice, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho, para que Jehová haga venir sobre Abraham. Y mira lo que dice al final, lo que ha hablado acerca de él. Y esto me gusta porque sabemos también en otras historias, como en la historia de Job, que Dios hablaba acerca de Job en las reuniones celestiales. Dios hablaba de Abraham también. Dios habla de nosotros, mis hermanos. El asunto aquí es cómo habla Dios de nosotros. Y eso nos debe de interesar mucho. Pero mira, la historia se pone más interesante. Más adelante, Dios tiene una clase de conversación con Abraham, en la cual Abraham trata de hacer reflexionar al mismo Dios acerca del juicio que emitirá en contra de Sodoma. Ahí mismo en el versículo 23, dice, entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Las destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella? Mira, pon atención a lo que dice el capítulo 25, el versículo 25. Dice, lejos esté de ti hacer tal cosa. En nuestro lenguaje actual, en la manera en que nosotros hablamos, esto diría, ni se te ocurra hacer tal cosa. Es Abraham hablándole a Dios. Ni se te ocurra hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable y que el justo sea tratado como el culpable, lejos esté de ti, ni se te ocurra. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no deberás hacer lo que es justo? Y yo me pregunto, después de leer esto, ¿qué clase de confiancita se permitía Abraham? ¿Quién se cree Abraham que es? Después de leer esto, me imagino que si yo hubiera estado ahí con ellos, mientras ellos conversaban, yo le hubiera dicho a Abraham, Abraham, cálmate, tranquilízate. No le hables así a Dios. ¿Qué no sabes quién es Dios? Pero hermanos, la Biblia nos dice qué clase de hombre era Abraham para que Dios lo llamara su amigo y le diera esta clase de confianza. Miren, encontramos algunas características que tenía Abraham, que quizá nosotros deberíamos de tener o de practicar más o de engrandecerlas más. Sé que Abraham tenía muchas características, pero yo quiero resaltar tres. La primera es la obediencia.
Dios le da la orden de ir a hacer un sacrificio y a la mañana siguiente se levanta muy temprano y se va. Y aquí el asunto no es la obediencia. Él no se puso a pensar, deja primero desayuno, déjame lo pienso unos días, déjame preparo, déjame hacer otras cosas más importantes y luego voy. Tampoco era, ¿te gusta la idea de ir a sacrificar a tu hijo? No se trataba de eso, se trataba de obediencia. Y esto, hermano, nosotros lo tenemos que aprender, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, muchas veces ponemos muchas quejas, muchos pretextos y decimos, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que lo que se nos ocurra, pero no se trata de eso, se trata de que Dios dice y tenemos que obedecer, así como lo hizo Abraham. Estoy seguro que Abraham no estaba en lo más mínimo de acuerdo con lo que Dios le había pedido, pero era obediente. Segunda característica que veo aquí es la fe. Cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Él responde, el Señor proveerá. Hermanos, yo creo que si Dios me hubiera pedido eso a mí, me hubiera hecho el enfermo y no hubiera salido de mi casa. O no sé qué pretexto hubiera puesto, pero yo no hubiera ido. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Los animales se perdieron, estoy enfermo, cualquier cosa, pero tal vez no hubiera ido. Y si hubiera empezado a caminar y hubiera llegado hasta ese punto donde mi hijo me hubiera preguntado, papá, ¿dónde está el cordero? Yo creo que yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, hijo? No hay cordero, así que vamos a regresarnos. Pero Abraham no hizo eso porque Abraham tenía mucha fe, por eso es llamado el padre de la fe. Aún estando ya a punto de llegar, Abraham sigue con su fe fuerte y dice, el Señor proveerá. Él sabía que Dios no le pediría una cosa así, pero se lo había pedido. Entonces no le quedaba más que obedecer, pero su fe seguía ahí. Dijo, el Señor proveerá. Y la tercera característica que encuentro es que Abraham era un adorador. La Biblia menciona que construía altares por donde quiera que pasaba para adorar a Dios. Y en esta tercera característica me quiero detener un poco. Y aquí vamos a profundizar un poquito más. Quiero hacer una comparación de la clase de adorador que era Abraham con la clase de adorador que quizá yo soy. Y saben, hermanos, cuando pensaba acerca de esto, me di cuenta qué clase de adorador soy. Y que quizá por eso algunas veces no me siento como un amigo de Dios. Y es que una cosa es decir las palabras y otra cosa es sentirlas. Estamos acostumbrados a escuchar que Dios nos ama, pero ¿realmente sientes el amor de Dios? ¿Realmente te sientes cobijado por el amor de Dios? Decimos que Jesús es tu amigo, pero realmente actuamos como si Jesús es nuestro amigo. Porque nuestros amigos influyen en nuestra vida. Actuamos como eso. Mira, vamos a profundizar un poquito más en esto. La Biblia nos relata cuando Pablo caminaba por las calles de Atenas. Dice que él observó algo muy interesante. Esto está en Hechos 17:16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En el versículo 22 más adelante dice que Pablo se puso en medio del areópago, tomó la palabra y habló y dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Es decir, son muy adoradores. Ahora, no estoy seguro qué clase de dioses vio Pablo mientras caminaba por las calles de Atenas, pero algunos de los dioses de ellos, solo por mencionar algunos, tal vez los más conocidos, es la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, Éfeso, el dios del trabajo, Apolo, el dios de la danza y de la música, Afrodita, la diosa del amor y de la belleza externa. No sé si tú te has hecho esta pregunta, pero ¿qué crees que diría Pablo si caminara por las calles de Houston? O caminara por los pasillos de los centros comerciales de la ciudad de Houston. Si caminara por las calles de Las Vegas, de Nueva York, de la Macroplaza de Monterrey, ¿qué crees que diría Pablo? ¿No crees que diría,
Oh, veo muchos ídolos, veo que son muy adoradores. Y usted me dirá, bueno, nosotros no adoramos ídolos, ni les rendimos culto. Pero ¿no crees que Pablo vería, por ejemplo, a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, en la devoción que le tenemos a la tecnología? Porque en Google encontramos todo lo que necesitamos saber. Queremos tener lo último en tecnología para no perdernos nada del conocimiento que esto nos puede dar. Todo lo encontramos ahí, hasta la Biblia. Y es que pensamos que ahí se encuentra toda la sabiduría. ¿No es esa una manera de adoración? Tal vez Pablo pudiera ver a la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza, en la manera en que la gente busca el amor a través de las redes sociales. Esas redes sociales especializadas en encontrarte pareja, esa pareja que se conecte contigo, esa pareja que hace match contigo. Pero qué curioso, porque estas parejas como que traen muy poquito amor, porque a los 3 meses se termina todo y luego hay que buscar otra rápidamente. O tal vez pudiera ver a este Dios en las tiendas de moda, donde la gente piensa que es a través de la apariencia donde se muestra la belleza. Y es que hemos olvidado que la única manera de mostrar la belleza es a través del carácter de una persona y no de la apariencia. ¿No crees que podría haber a Apolo, el dios del baile y la música, en los conciertos? Esos conciertos masivos que se hacen por todas partes. Tal vez el rodeo de Houston, por mencionar algo. Al ver cómo esas personas se entregan a los cantantes y cuando los escuchan lloran y se desmayan y imitan su manera de vestir, se quieren poner esa playera con su rostro dibujado, con la cachucha. ¿Quieren ser como ellos? ¿No es esa una manera de adoración? Y entonces me hago la pregunta una vez más. ¿Qué clase de adorador soy? ¿A quién me parezco más? ¿A Abraham o a un ciudadano moderno de Atenas? Y bien, hermanos, sabiendo cómo era una persona que puede ser llamado amigo de Dios como Abraham, y siendo honesto, sabiendo cómo soy yo, me tengo que hacer la pregunta una vez más. ¿Califico para ser amigo de Dios? ¿Puede un simple ser humano común y corriente como yo ser amigo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Ahora, ¿cómo estoy tan seguro? Bueno, porque la Biblia nos habla de personas que fueron amigos de Jesús, personas de carne y hueso como nosotros. Ahora, ¿por qué debería de buscar la amistad de Dios? ¿Por qué debería de buscar la amistad de Dios? Si me va bien en la vida, si no necesito de nadie, si nunca he necesitado de Dios, porque yo todo me lo he conseguido por mí mismo, ¿por qué necesitaría ser amigo de Dios? Alguien se podría preguntar esto. Mira lo que dice en Juan 4:23. Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor quiere que le adoren. ¿Qué significa la palabra adoración? ¿Por qué Dios quiere que lo adoren? Si tú te has hecho la pregunta, ¿por qué Dios quiere que lo adoremos? Si te has hecho esa pregunta, te deberías de hacer la otra que se parece mucho. ¿Por qué Satanás también busca que lo adoremos? Mira, la palabra adoración se refiere a la honra que se tiene a Dios en un culto religioso. Y yo sé que aquí también todavía como que no, tal vez no entendemos muy bien, pero mira, también significa adoración, un sentimiento profundo de amor y una admiración intensa. Y aquí ya entendemos más, porque muchos hemos usado esta palabra cuando decimos adoro a mis hijos. Quiere decir que tengo un amor profundo por ellos. Podemos decir amo a mi pareja, tengo una admiración, podemos decir adoro a mi pareja.
Quiere decir, tenemos una admiración intensa. Adoro a mis padres. Eso significa adoración. Y Dios, mis hermanos, quiere nuestra adoración. Porque nuestra amistad con Dios será lo único que nos valdrá para poder ir con Él a la tierra prometida. Donde no habrá más llanto, ni dolor, ni coronavirus, porque todas estas cosas habrán pasado. Solo existen dos personas a las que podemos dar nuestra adoración, a las que podemos dar nuestra amistad hablando espiritualmente, y son a Dios y a Satanás. ¿Qué puedes esperar en tu vida cuando aceptas una amistad con Satanás? Y cuando hablo de una amistad con Satanás, no estoy hablando de que vayas con Satanás a tomarte un café y platiquen de cómo les ha ido en la vida. No estoy hablando de eso. Sabemos que cuando hablamos de una relación con Satanás, estamos hablando cuando adoramos las cosas vanas de este mundo. A eso nos referimos. ¿Quieres saber qué puede pasar en tu vida cuando aceptas una relación con Satanás? Quiero que vayamos a la Biblia, a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Mira lo que dice Romanos 1:20. En adelante, vamos a leer de ahí en adelante. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, todas las cosas, podemos conocer a Dios desde la creación del mundo, desde el principio. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, si tú puedes ver la creación, tú puedes darte una idea de quién es Dios, de cómo es Dios, de cuál es el carácter de Dios. Dice más adelante, de modo que no tienen excusa. Es decir, nadie tenemos excusa de decir, es que yo no tengo ni idea quién es Dios. Basta simplemente ver la creación, como hablábamos en la lección de escuela sabática. Basta ver la creación para darnos cuenta quién es Dios. Vamos a leer más adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Vamos a brincarnos al 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren todas estas cosas que no convienen. ¿Cuáles son? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, es decir, chismoso, detractores, aborrecedores de Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, después de leer esto, y no quiero decir que yo tengo todo esto, no quisiera tener ninguna característica de estas. A lo mejor algunas tuve que hacer palomita ahí, ponerle un check, no sé. Pero después de leer esto me hago la pregunta, ¿dónde quedo después de esto? Siendo sincero, me vuelvo a preguntar, ¿será que puedo ser amigo de Dios? Aún y así como soy de pecador, aún y con todas esas manchas en mi corazón, ¿puedo ser amigo de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Mira, el amor de Dios por nosotros va más allá de lo imaginable. Cuando pensamos en la reencarnación de Jesús, que dejó el cielo para nacer como un bebé indefenso, a fin de crecer y experimentar la vida entre nosotros, empezamos a tener un pequeño destello de la profundidad de ese amor.
Y si a esto le añadimos el sacrificio de su muerte en la cruz, es asombroso. Jesús se sometió a vivir en un mundo caído y depravado, y a pesar de nuestra condición pecadora, Jesús quiere tener una relación con nosotros. Aún así, Jesús quiere ser nuestro amigo. Mira lo que dice Lucas 7:31. Jesús decía al ver la confusión que había en las mentes de las personas de esa generación, se preguntaba, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Imagínate, ¿a qué nos comparará ahora a nosotros, a los hombres de esta generación? Decía, ¿a qué son semejantes? Lucas 7:33 dice, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan y bebe vino, y decís, tiene demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he allí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. La pregunta aquí es, hermano, ¿tú crees que Jesús se ofendió cuando le dijeron que era amigo de pecadores? ¿Tú crees que Dios se quiso esconder porque lo estaban acusando de ser amigo de pecadores? Claro que no. Claro que no. Estoy seguro que Jesús pensó que la gente notaba que él estaba siendo amigo de pecadores. Y ese era precisamente el propósito por el cual él vino a este mundo. Mira, Lucas 15, del 1 al 2, nos dice, se acercaron a él todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Estoy seguro que el Señor se sentía contento con el trabajo que estaba haciendo, a pesar de la crítica de algunos, él se sentía contento porque para eso había venido. Termino con la mejor parábola que explica bien este tema, y es la parábola de la oveja perdida. Ahí mismo en el versículo 4 comienza la parábola. Dice, ¿qué hombre de nosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla la pone sobre sus hombros, gozoso. Y esta, mis hermanos, es una historia muy bonita. Sabemos que en esta historia, en esta parábola, el pastor representa a Jesús. Y que la oveja perdida representa ¿a quién? Representa a todos nosotros, a todas las ovejas perdidas. Y qué bonita historia, porque nos dice que nuestro Jesús, nuestro Señor, sabe que estamos perdidos y nos está buscando. Y no va a dejar de buscarnos hasta encontrarnos. Y eso es muy bonito. Saber que Dios me está buscando a pesar de que soy un pecador, a pesar de que siento que a veces no valgo nada, que no merezco su amistad, a pesar de todo lo que sea, tengo la seguridad de que Jesús me está buscando. Y eso, hermanos, es algo muy bonito. Ahora, ¿qué pasa una vez que Jesús nos encuentra? Jesús nos encuentra, nos pone en sus hombros y nos lleva hasta un lugar seguro, dice la parábola. ¿Cuál es ese lugar seguro? Ese lugar seguro es la tierra prometida a donde nos llevará cuando Él venga. Ahora, quiero ir más allá de la parábola, quiero extender un poco más esta parábola. Y mira, una vez que el pastor toma la oveja y la pone en sus brazos, la lleva hasta un lugar seguro. Y este camino no es un camino fácil. Cuando regresa de apacentar las ovejas, el pastor regresa por la tarde y después de contar todas sus ovejas, el sol ya se está metiendo. Esto quiere decir que él sale ya entrada la noche a buscar a su oveja perdida. Y una vez que la encuentra, una vez que te encuentra, te pone en sus hombros y empieza a caminar de regreso a casa. Y el camino a casa puede ser difícil, porque las noches en el desierto son frías. Puede ser cansado, puede ser pesado, pero el Señor no se rendirá a pesar de que el camino esté lleno de piedras, a pesar del camino difícil, no se detendrá contigo
y te quiere llevar de regreso a casa. Y como ovejas al fin, tal vez nos cansamos de venir en los hombros de Jesús y vamos a querer movernos para tratar de bajarnos de los hombros del Señor. Y vamos a intentar incluso tal vez morderle una oreja para que nos suelte, porque ya nos cansamos de venir en sus hombros. Pero el Señor, mis hermanos, es paciente hasta que logre llevarnos hasta un lugar seguro. Hermanos, la vida no es fácil, no es fácil. Mira, a ver si podemos entender esto un poquito más. ¿Por qué se pierde una oveja? Una oveja se pierde porque cuando va con el grupo caminando, voltea y a lo lejos ve un zacate más verde en la otra pradera. Y voltea para acá y ve un arbusto más grande, más frondoso, y empieza a caminar hacia allá. Y cuando se da cuenta, perdió el sendero por donde caminaban las demás ovejas. Y así es la vida del cristiano. La vida no es fácil porque en el camino hay muchas tentaciones. Hay muchas cosas allá afuera que nos distraen hasta que llega el momento en que nos perdemos sin siquiera habernos dado cuenta. Pero la Biblia nos dice que el Señor no parará de buscar ¿hasta cuándo? Hasta encontrar a su oveja. Y esta historia es muy bonita, si la vemos así como se cuenta. Pero ¿saben? Quiero ir todavía más allá de esta parábola. Quiero que imagines conmigo si la historia no hubiera terminado con este final feliz. Si la historia hubiera tenido otro final. Mira, ¿qué hubiera pasado si el pastor ya no hubiera encontrado a su oveja viva? Tal vez tardó mucho en encontrarla y cuando la encontró, ya estaba muerta. Tal vez la encontró desgarrada por los animales salvajes del desierto. Tal vez le faltaban incluso pedazos ya a esa oveja. Algunos animales de carroña le habían arrancado un pedazo y se lo habían llevado. Entonces, ¿para qué querría el pastor a esa oveja? ¿Se la llevaría con él? No, ya no. ¿Para qué? Si ya no la pudo salvar. Ya no habría otra oportunidad para salvar a esa oveja. Ahora, quisiera ir todavía un poquito más allá. Quiero ponerle otro pedacito más. Y ya con esto termino. Y no es que le estoy poniendo cosas a la Biblia, ojalá que me entiendan lo que quiero decir. Imagina por un momento que yo soy una de esas 99 ovejas. De esas 99 ovejas que están allá en el grupo, bien portaditas, obedeciendo a lo que el Señor dice. Imagínate por un momento que yo soy una de esas 99 ovejas. Y que hoy he venido a traerte un mensaje de parte de esas ovejas. Allá en aquel grupo de ovejas hay padres, hay madres, hay hermanos, hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay amigos. Y esta mañana me mandaron a traerte un mensaje. Y el mensaje es este. Te queremos mucho. No sabes cuánto te queremos. No sabes cuánto nos preocupamos porque sabemos que te has perdido. Nos asusta pensar por cuánto tiempo más vas a estar perdida. Y aunque quisiéramos salir a buscarte y traerte de regreso, no podemos, porque no somos otra cosa más que simple ovejas. Igual que tú. El único que te puede salvar es Jesús. Una oveja no salva a otra oveja. Lo único que podemos hacer es suplicarle al pastor, rogarle a Jesús que vaya a buscarte y que no regrese, que por favor no regrese hasta que no te encuentre. No podemos hacer otra cosa. Eres tú quien tienes que salir al encuentro del Señor. Si lo escuchas llamándote, no trates de esconderte. Eres tú el que tiene que gritarle, Señor, acá estoy, por favor, sálvame. Eres tú el que tiene que llamar y hacer ruido para que Él te encuentre. Dile, Señor, aquí estoy, atorado entre estas ramas que representan el pecado y las malas costumbres, las malas decisiones que he tomado,
que he venido haciendo y que no me dejan salir. Dile, Señor, sácame de aquí, sálvame. No pierdas más tiempo. No te arriesgues a que sea demasiado tarde. Clámale al Señor. Él está esperando ese llamado tuyo para tomarte entre sus brazos, para ponerte en sus hombros y llevarte hasta un lugar seguro. Lo que Él más desea es ser tu amigo y protegerte hasta que estés en ese lugar que Él está preparando para ti. Ojalá que tomemos una decisión ahora. El tiempo de tomar la decisión es ahora. No perdamos tiempo. El Señor nos está esperando. Hermanos, si no quisiera terminar con el ánimo un poco caído, quiero invitarte que ahí donde estés, te pongas de pie y que cantemos nuestro último himno, el himno "En Cristo hallo amigo". Y mientras lo escuchamos, que nos pensemos en esas promesas que el Señor nos hace y recobremos la felicidad y el ánimo, pero sobre todo las fuerzas para llamarle al Señor. Señor, ven por mí, te estoy esperando. Que Dios los bendiga. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, besarlo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro para tener una última oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, hemos reconocido quiénes somos. Reconocemos cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras fallas. Señor, queremos abrirte nuestro corazón para que vengas a nosotros, Señor, para que nos tomes en tus brazos y nos protejas, Señor, de todas las cosas malas que hay en este mundo. Señor, danos la fuerza para seguir adelante, Señor, mientras regresas por nosotros, a sostenernos de tus hombros, Señor, y no caer, seguir ahí, Señor, hasta el día de tu regreso. Pido que nos bendigas a cada uno, sobre todo a aquel que está dudando si toma una decisión o no en aceptarte como tu amigo. Tócale su corazón, Señor, bendícelo.
En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.